Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la oficina de Russell Bedford, Ciudad de México, donde estaremos analizando de manera breve y concreta lo que es el paquete de análisis para el 2020. Contamos con la presencia de nuestros socios Asunción de la O, Xóchitl Contreras, Roberto Cruz y Óscar Heredia. Si bien el paquete económico no contempló impuestos nuevos, hay diferentes esquemas que necesitamos analizar. Uno es el combate a la corrupción, sobre todo a las empresas con operaciones simuladas, la presentación de esquemas reportables. Otro tema sería lo que significa el comercio electrónico. Y bien, para continuar con el esquema del paquete económico, cedo la palabra a mi compañera Xóchitl Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de nuestro webinar. Vamos a empezar platicando acerca de uno de los temas más controversiales para el ejercicio 2020, el paquete o panorama económico que nos espera para el siguiente ejercicio fiscal. Es importante considerar que para el siguiente año existen diversas opiniones y diversas fuentes que nos dicen una variedad enorme de puntos que pueden ir desde los más positivos y halagüeños respecto a lo que nos espera en términos económicos hasta aquellos que son sumamente pesimistas. Es por eso que quisimos empezar esta exposición platicando de estos indicadores económicos con el reloj económico o de ciclos económicos. Este reloj económico lo elabora el INEGI y lo que hace es un ponderado histórico de cómo se han ido comportando los diferentes factores clave de la economía mexicana. Es muy visual y como podemos observar en sus pantallas, lo tienen ya, existen diferentes indicadores que pueden tener un comportamiento preocupante y otros que incluso pueden resultar sorprendentes por el buen comportamiento que se está empezando a mostrar en ellos. Si nosotros vemos aquellos que están marcados en rojo, literalmente son los puntos que pudieran representar un conflicto o un problema mayor para la economía mexicana. Y en este punto quiero platicarles acerca de la actividad económica industrial y de la actividad económica manufacturera del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nosotros observamos el ejercicio 2019, podemos observar que estos dos indicadores, principalmente por el Producto Interno Bruto, están mostrando una severa contracción en su comportamiento. Es por eso que se encuentran en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía mexicana durante el último año ha sufrido una desaceleración importante. Es importante mencionar que todo lo que ocurre en la economía mexicana no puede analizarse de ninguna forma de manera aislada. Es importante considerar que nuestro país se encuentra inserto en una especie de macroeconomía general y una coyuntura económica de determinada desaceleración puede condicionar el comportamiento de estos factores. Si nosotros nos ponemos a observar qué ha ocurrido con el tema de Estados Unidos y su crecimiento económico en los últimos años, también vamos a observar un comportamiento decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra economía mexicana, al estar tan cercana, no solo geográficamente, sino también en términos económicos, a la economía norteamericana, suele sufrir de manera grave este tipo de contracciones cuando la economía norteamericana se desacelera. Es por eso que para el siguiente año vamos a experimentar un Producto Interno Bruto decreciente o por lo menos estancado, pero también supeditado a diferentes factores que regulan la economía internacional. Sin embargo, como no todo podrían ser malas noticias, es importante platicar también acerca de indicadores como lo son, por ejemplo, el tipo de cambio, la tasa de interés que durante años pasados nos mantuvo a todos al filo de la butaca por estos constantes incrementos que parecían poner en jaque las perspectivas económicas o incluso parecían hacer más complicada la forma de proyección o previsión económica en un futuro porque se estaban incrementando de manera constante. En los últimos meses ha experimentado la tasa de interés en México una especie de estabilización e incluso comportamientos a la baja. Como comentábamos al inicio de la charla, el hecho de que esto suceda no se debe solamente a factores mexicanos o a factores internos. Se debe en gran medida a que la Fed en Estados Unidos ha estado anunciando constantes bajas a su tasa de interés. ¿A qué se debe esto? A que se busca estimular
el consumo dentro de la economía en general y por ello las tasas de interés están tendiendo a bajar. Es importante que como empresarios y como personas que toman decisiones dentro de sus empresas consideremos este factor para 2020. Y otro punto importante que vale la pena resaltar es el referente al comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Este factor que ustedes podrán ver en sus pantallas está teniendo un comportamiento ligeramente positivo. Se debe a que México, aunque históricamente ha operado con balanzas comerciales negativas, en los últimos meses ha mostrado un repunte importante en las exportaciones. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a las tensiones geopolíticas macroeconómicas. Recordemos que Estados Unidos y China traen desde hace varios meses un conflicto fuerte respecto al tema de aranceles. La famosa guerra de aranceles en términos macroeconómicos entre Estados Unidos y China ha provocado que Estados Unidos voltee a vernos a nosotros, que somos sus principales socios comerciales ahora, y empiece a demandar de parte de México mayor cantidad de bienes y productos, lo cual ha provocado que se revierta el efecto negativo que ha existido en este tema para México. Por lo cual vamos a observar que por primera vez en muchos años la balanza comercial en México se está manifestando como superavitaria. En este sentido, quisimos poner esta especie de resumen de los principales factores económicos que van a estar condicionando el comportamiento de la economía mexicana para 2020. Si podemos ver, el Producto Interno Bruto, como lo comentábamos, va a estar creciendo a tasas muy cortas de 1.20%, pero factores como la inflación se van a mantener estables con una tasa de alrededor del 3%. Y un punto en el que vale la pena poner atención es el tipo de cambio. El tipo de cambio que también históricamente ha representado un reto respecto a la forma de establecer proyecciones o previsiones futuras para las empresas. El mismo Banco de México está reportando un posible crecimiento de este tipo de cambio, por lo cual estimamos que supere incluso los 20 pesos para 2020. Vale la pena tomarlo en cuenta al momento de hacer nuestras predicciones financieras. Con todo esto en la mente, con todo lo que hemos platicado y con este background que ya hemos hecho de todos los indicadores económicos, quisimos plantearles esta encuesta que publica también el Banco de México y que se realiza a los especialistas en economía del sector privado. ¿Qué es esto? Personas que, como ustedes, toman decisiones en el día a día en sus compañías. Y se les preguntó, con todos estos indicadores que ya conocen ustedes y que hemos platicado en esta charla, ¿qué tan probable sería que hicieran una inversión en México y cómo estarían viendo ellos el clima de negocios para el ejercicio 2020? Si ustedes ven los resultados, aproximadamente el 50% comentó que el clima de negocios en México permanecerá igual. Y de ahí viene la tendencia de aquellos que son más pesimistas y piensan que el clima de negocios en México empeorará, y un porcentaje mucho más pequeño sigue estando positivo respecto a lo que se espera para este ejercicio. Con esto en mente se les preguntó, ya que sabes todo esto y que me dices cómo estimas este clima de negocios, ¿harías una inversión hoy en México? La mayoría de ellos dijo que en este momento sería un mal momento para invertir en nuestro país. Pero no solo nos quedamos ahí, es importante considerar cuáles serían los factores que estos inversionistas del sector privado considerarían limitantes al momento de realizar una inversión en México. Y lo sorprendente es que la mayoría de ellos está consciente que el clima de negocios mundial y el clima de la economía mundial condicionan en gran medida el hecho de que puedan tomar ellos una inversión en México. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de estos encuestados, que como comentábamos son gente de negocios, está muy consciente de que el panorama económico internacional presenta retos severos para la economía mexicana para el siguiente año, derivado de que el mundo en general está padeciendo una contracción económica. Con todo esto, podríamos concluir cuáles son estos factores principales en aspectos económicos que pudieran representar un mayor reto para México. Lo cierto es que al día de hoy el panorama es un panorama de incertidumbre. Nos encontramos aún en los albores de poder determinar si el siguiente año será un año positivo o negativo. Lo cierto es que, de acuerdo a indicadores publicados por la OCDE, Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, para el mundo será un año que va a estar marcado por diferentes cambios, incluso cambios impredecibles.
Uno de los puntos que principalmente afecta a México en este aspecto es el tema del TIMEC o el anterior Tratado de Libre Comercio, que se esperaba fuera firmado hace ya meses y finalmente no se ha logrado zanjar este acuerdo. Eso genera incertidumbre en términos comerciales, pero no dejemos de lado que en temas de petróleo, en temas de conflictos geopolíticos, siguen existiendo retos importantes para el mundo y que definitivamente al estar insertos en una globalización como la que vivimos actualmente, México no se representa ajeno a ellos. Con esto dicho, cedemos la palabra a nuestros siguientes expositores que también nos van a comentar temas muy interesantes. Muchas gracias. Muy interesante lo que comenta Xóchitl. Estaremos pendientes al crecimiento económico. Definitivamente esperemos que haya crecimiento económico y que se refleje en nuestros bolsillos. Otro tema relevante que tiene el paquete económico es el esquema de operaciones reportables, es decir, a los asesores fiscales. ¿Qué nos comentas de esto, Asunción? Bueno, buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerlos presentes en esta plática. Y bueno, pues en esta breve introducción que vamos a hacer respecto de los cambios que se dieron en materia del Código Fiscal de la Federación, vamos a hablar específicamente de 3 puntos particulares. Algunas reglas antiabuso. Sigue precisamente el combate en contra de aquellas operaciones que no tienen sustancia y prácticamente también se establecen nuevas reglas que nos llevan a que efectivamente las bases de tributación no disminuyan. Entonces, vamos a dar comienzo específicamente con nuestro primer punto, que es la valoración de actos jurídicos. ¿Qué es lo que nos podemos ver a través de un nuevo artículo 5B que se establece en el Código Fiscal de la Federación? Prácticamente las autoridades fiscales, a través de una revisión fiscal, algo que tienen que valorar es la razón de negocios que efectivamente tienen las operaciones que llevamos en el día a día. Para estos efectos, específicamente evaluarán lo que es el beneficio económico y también el beneficio fiscal, en donde de primera instancia se plantea que el beneficio económico tendría que ser mayor con respecto del beneficio fiscal. Cuando esta sustancia no existe, prácticamente las autoridades fiscales podrán revalorar el efecto fiscal que tienen estas operaciones y de alguna o de otra manera también dentro de este artículo se plantea la posibilidad de que el contribuyente auditado plantee todos sus argumentos para defender su postura. Entonces, prácticamente esta disposición lo que viene a hacer es establecer o fortalecer mucho más el tema de fondo sobre la forma, pero efectivamente es una regla antiabuso. Ahora bien, vamos a pasar a un tema un poquito más amplio. El tema un poquito más amplio tiene que ver sobre todo con la evasión fiscal. Muchas de las disposiciones que prácticamente se plantearon a través de lo que es el Código Fiscal de la Federación tienen que ver con tratar de evitar que específicamente aquellas empresas que se dedican a la venta de facturas realmente sigan operando e inclusive tratar de desalentar el uso e inclusive involucrarse con este tipo de operaciones. Sin embargo, vale la pena señalar que no todas estas transacciones pudieran nada más afectar a este tipo de compañías. Si nosotros no tenemos cuidado también, podríamos salir involucrados en algunas de estas sanciones. Bueno, uno de los primeros puntos a observar es la restricción en el uso de sellos digitales. Antes de la cancelación se establece un paso previo, específicamente en el cual nosotros podemos observar que se restringe el uso. Sin embargo, la autoridad proporciona de alguna manera un instrumento a los contribuyentes como para que de alguna forma le digan a la autoridad, oye, te justifico el evento que me estás aplicando, en el cual yo te digo que realmente cumplo con todas mis obligaciones y por favor actívame mi sello. Sin embargo, la autoridad, ¿qué es lo que hace específicamente para determinar qué contribuyentes les va a aplicar precisamente la restricción en el uso de sellos digitales? Precisamente vinculado con estos contribuyentes que realizan la venta de facturas, tenemos que de alguna manera identificado algunas transacciones que manejan de forma irregular. Uno es la identificación del propio contribuyente, otro es los medios de contacto que pueden ser erróneos o inexistentes, la localización del contribuyente, donde puede estar en un domicilio que no reúne las características donde está la administración de su negocio. Otro tiene que ser
contribuyentes identificados como emisores de facturas que están de acuerdo con el listado del 69B, pero también está vinculando en esto a aquellos contribuyentes que las usan. Entonces, es muy importante tener presente que nosotros podemos caer en alguna situación en la cual recibamos alguna factura de alguno de estos contribuyentes. Entonces, hay que estar muy alertas. Otro es el incumplimiento de obligaciones de pago, tanto de las contribuciones como de las retenciones que efectuamos. Otro sería la transmisión de pérdidas de forma indebida y hablamos de contribuyentes que se encuentran catalogados dentro del artículo 69B bis. Y finalmente, un punto adicional que tenemos que cuidar de manera ahora sí que persistente, y lo hemos notado con algunas invitaciones, es el hecho de cuando tenemos discrepancia entre los ingresos que declaramos o las retenciones que declaramos y todas aquellas que están vinculadas en los documentos electrónicos. Vale la pena señalar que efectivamente el procedimiento de alguna o de otra forma contempla un cierto plazo para que efectivamente la autoridad determine si se cancela el sello o no. En el plazo más corto tenemos prácticamente 10 días y en el plazo más largo nos podríamos ir hasta un mes, en el cual la propia autoridad inclusive podría llevar a cabo una diligencia para corroborar ciertos aspectos que nos esté imputando. Entonces, prácticamente con este conocimiento que nosotros tenemos a través de estas disposiciones, es importante que cada uno de nosotros tomemos nuestras providencias para no caer en ninguno de estos supuestos y que suframos efectivamente con el tema de la cancelación o suspensión de nuestros sellos. Otro punto adicional que viene vinculado nuevamente también con el tema de las empresas que se dedican a la facturación de operaciones inexistentes, prácticamente es el hecho de los responsables solidarios. ¿Qué es lo que vienen a hacer a través del artículo 26 del Código Fiscal? Prácticamente es ampliar más bien dicho, la responsabilidad que tienen algunos actores dentro de este tema, como son liquidadores, síndicos, gerentes generales, directores generales, socios accionistas y asociados. Anteriormente se limitaba de alguna manera la responsabilidad que tenían estos actores prácticamente al patrimonio de las empresas y en algunos casos efectivamente estas personas actuaban o eran responsables de las contribuciones o de las retenciones no pagadas cuando excedían estas contribuciones pues al patrimonio de la entidad y no se tenía ni la inscripción al RFC, no se contaba con contabilidad o no se tenía un domicilio fiscal comprobable. Bueno, pues prácticamente estas variantes se amplían y en algunos de los casos efectivamente ya no se limitan específicamente a estos tres temas como para determinar que existe una responsabilidad solidaria más allá del patrimonio de la entidad. Entonces, prácticamente este panorama se abre y mucho más a efectos de desalentar precisamente de que estas personas realmente participen en empresas que se dedican precisamente a la emisión de documentos que no tienen un sustento. Entonces, con esta figura, eso es lo que se pretende prácticamente, desalentar el participar como representantes, accionistas, como liquidadores y como síndicos en empresas fantasmas. Otro tema, y este pues ya no es nuevo, es prácticamente que ahora sí ya pasa a Código Fiscal de la Federación el tema de la compensación universal. Porque, ¿qué teníamos? Específicamente este tema se eliminó a través de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio 2019. Sin embargo, hay que recordar que la Ley de Ingresos solamente tiene una vigencia anual. Lo que se hace al pasarlo directamente al Código Fiscal de la Federación es que ya de aquí en adelante no queda ninguna esperanza como para que este concepto retorne. Entonces, prácticamente nos quedamos sin compensación universal y solamente podremos realizar la compensación de aquellos saldos a favor que tengamos de contribuciones propias y contra contribuciones propias. Por lo tanto, lo que se elimina es prácticamente la aplicación de esos saldos a favor contra otras contribuciones y contra las propias retenciones. Entonces, ya no es nada nuevo, simplemente le están dando la formalidad de continuidad a esta disposición. Ahora bien, parte de nuestra charla, como lo hemos comentado, tiene que ver con todas aquellas operaciones inexistentes y prácticamente los efectos que nosotros tenemos con ellas. Dentro de las medidas que efectivamente la autoridad fiscal ha puesto
para estas empresas también incorpora nuevamente la participación ciudadana a través de una figura que le llama tercero colaborador, en el cual está invitando a los ciudadanos que prácticamente no tengan participación en ninguno de estos actos, es decir, que no compren, que no organicen, que no emitan, no emitan facturas falsas, prácticamente a que notifiquen a las autoridades fiscales sobre esquemas que conozcan o sobre personas que lleven a cabo este tipo de actos ilícitos. Entonces, prácticamente abre la puerta a que le den información respecto de este tipo de transacciones. Adicionalmente, y un tema bastante importante, es el endurecimiento de las reglas que tenemos precisamente en estas operaciones inexistentes. ¿Por qué razón? Se ha escuchado bastante en los últimos días que efectivamente este delito, debemos de recordar que específicamente la emisión de facturas falsas y la adquisición de las mismas prácticamente se habían considerado ya bajo el título de defraudación fiscal. Efectivamente, a través del Código Fiscal de la Federación, como ustedes habrán recordado, teníamos sanciones económicas y adicionales de prisión. Pues bueno, prácticamente lo que se hace son algunos cambios a disposiciones que tienen que ver con delincuencia organizada, en el cual este delito actualmente ya se tipifica dentro de los que están considerados como delincuencia organizada. Para estos efectos también se considera un límite. El límite es de 7.8 millones de pesos respecto del monto defraudado a la autoridad. Vale la pena señalar que este punto en particular no solamente aplica para quienes emiten las facturas, sino también para aquellos que las reciben. Entonces, es importante tenerlo presente. Ahora, adicionalmente, hay que recordar que por ahí tenemos una ley de extinción de dominio que finalmente también entra en práctica cuando se cae en alguno de estos delitos de delincuencia organizada. Entonces, no es un tema que efectivamente veamos, sino es la lucha constante que ha hecho la autoridad fiscal en relación a este tema. Y bueno, todavía como parte de los beneficios que nos pone la autoridad fiscal, de alguna manera para regularizar, sobre todo aquellos contribuyentes que hayan recibido facturas falsas y que de alguna manera no se hayan regularizado, pues prácticamente es el hecho de que durante el mes de enero a marzo pueden regularizar su situación. Entonces, prácticamente aquellos que ya conozcan este tema en particular dentro de sus organizaciones tendrán que evaluar si aplican este beneficio. Y bueno, esto fue con respecto a la evasión fiscal. Ahora vamos a ver el último tema que tiene que ver específicamente con seguir conservando la base tributaria. Y este tiene que ver con las operaciones reportables. Específicamente se abre un nuevo título en el cual la autoridad fiscal lo que establece prácticamente es el hecho de que tanto los asesores fiscales como los contribuyentes que obtengan un beneficio fiscal en México de aplicar un esquema particular, prácticamente tendrán que notificarlo a la autoridad. Específicamente esta obligación aparece a partir del ejercicio 2021 y para aquellos contribuyentes que efectivamente obtengan un beneficio a partir del 2020, solamente es aplicable la obligación de notificarlo a los contribuyentes. Para los asesores es a partir del ejercicio 2021. Ahora bien, ¿qué operaciones realmente son las que tenemos que reportar? Prácticamente son aquellas que evitan intercambio de información con otros países, cuando se realiza la transferencia de pérdidas fiscales a otras personas que no las generaron, cuando se aplican tratados internacionales para evitar la doble tributación con países en los cuales la operación que nosotros estamos evaluando prácticamente tiene tasas reducidas o están exentas, operaciones intercompañías que tienen que ver con transferencia de intangibles o reestructuraciones que no tienen ningún valor o ningún costo, aquellas que evitan la tasa de retención del 10% sobre el reparto de dividendos o utilidades distribuidas, entre otros. Digamos, estas son las operaciones más generales. No obstante, hay algunas otras que hay que contemplar.
vale la pena señalar como punto final que específicamente lo que viene a hacer las modificaciones al Código Fiscal de la Federación es a cerrar un círculo a través de evitar que efectivamente siga proliferando la evasión fiscal y de alguna manera que se disminuya la base tributaria que actualmente viene manejando la autoridad, con lo cual también lo que se pretende es un incremento de la misma. Pues bueno, prácticamente veremos más adelante con el apoyo de mis compañeros que efectivamente no existe incremento a las tasas tributarias como tal, pero existen otras disposiciones que nos ayudarán al mismo tema. Muchísimas gracias por su atención. Vaya Asunción, definitivamente bastante agresiva esta reforma. Habrá que analizar qué es un esquema reportable, los asesores. Definitivamente ya no nomás es a socios o accionistas, incluye ya gerentes como una responsabilidad solidaria, pero bueno, estaremos pendientes y analizando ese aspecto. Otra parte fundamental del paquete económico, pues viene lo que es la regulación al comercio electrónico, y vaya, Oscar, lo que llama la atención es la limitante a los intereses. ¿Qué opinas de esto? Bien, muchas gracias Alejandro. Buenos días tengan todos ustedes. Primero, quisiera que se les venga a la mente el tema de Panama Papers. Recordarán esta noticia donde salieron a la luz diputados, artistas, es decir, de todo tipo de personas reconocidas a nivel mundial. ¿Y por qué llamó tanto la atención? Panamá pertenece a un régimen fiscal preferente, muy conocido como REFIPRE. ¿Qué sucede en ese tipo de regímenes? Realmente porque tienen una tasa preferencial o inclusive es nula para el pago de impuestos. A raíz de todo esto, México formó parte del G20, recordarán ustedes que es uno de los pocos países que está de América Latina que está formando parte de este grupo de países, y a raíz de estas reuniones se dio la creación de la OCDE. Este organismo emitió reglas o acciones respecto a cómo se debe fiscalizar a nivel internacional, conocidas como BEPS, que buscan o que tienen como objetivo principalmente el hecho de evitar planeaciones fiscales internacionales que lleven precisamente a esta figura de Panama Papers, que tú tengas tus utilidades en un país donde tengas nula o baja tributación. Bien, a raíz de todo esto se emitieron 15 acciones en materia de BEPS, de las cuales muchas de ellas se están incorporando en la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a platicar de manera general algunas de ellas. Tenemos aquí en la lámina, como lo podrán observar, la regla de establecimiento permanente, entidades extranjeras transparentes, deducción de intereses y pagos a partes relacionadas. ¿Qué fueron los cambios que se han llevado en materia? Por ejemplo, en materia de establecimiento permanente se amplió el concepto. Inclusive se hicieron algunos cambios importantes. Por ejemplo, se amplió el concepto diciendo ahora que si un residente en el extranjero nombra a una persona distinta a un agente independiente y esta persona cierra contratos, en automático se genera un establecimiento permanente en México. También se define que si se tiene una relación de una persona que tampoco sea agente independiente, pero tiene una relación o es una parte relacionada con el extranjero, también se va a generar un establecimiento permanente. Y bueno, uno de los puntos importantes también que se incluyeron en este concepto de establecimiento permanente fue el hecho de que no se pueden llevar a cabo operaciones fracturadas para efectos de crear una operación que al final del día sí pueda calificar como establecimiento permanente. Ahora bien, respecto a las entidades extranjeras, y regreso un poco al tema de Panamá, existen muchos problemas a nivel internacional por el tema de fiscalización, porque hay algunos países donde no tienen una acumulación, pero en México sí tienen una deducción. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una simetría fiscal. Inclusive puede haber algunos países donde tienen una acumulación y pueden tener una doble deducción fiscal. Y esto puede ser a través de un pago de dividendos, a través de un tema de reestructuración de utilidades, etc. Muy bien, este tema, cuando se tiene una doble deducción y una sola acumulación, se manejan principalmente mecanismos híbridos, cuales se conocen que realmente es un tema donde pasa la utilidad, pero finalmente este mecanismo híbrido no se paga el impuesto, pero lo viene pagando el beneficiario final, es decir, el accionista o en este caso el socio o la persona física. Ahora bien,
Respecto a estos temas, también se han puesto reglas adicionales también respecto al tema de deducción de intereses. ¿Qué pasa con la deducción de intereses? Como lo podrán ver en la lámina, existen reglas muy particulares. ¿Qué pasaba en México y muchos países? Ya tenemos el tema de capitalización delgada. Entonces muchos se preguntarán, si ya tengo un tema de capitalización delgada que me limita en la deducción de los intereses, ¿por qué voy a incluir otra regla adicional para el tema de limitar los intereses? Bueno, eso también fue otra acción de las BEPS, que nos dice en términos generales que el tema de poder deducir a través de una utilidad es mucho más eficiente que a través de una capitalización delgada. Y recordemos por qué realmente hay tantas reglas importantes al nivel de intereses, porque es un tema que a nivel internacional se está destinando que tú puedes sacar utilidades del país a través de este concepto. Bien, ¿qué es lo que nos está buscando estas reglas misceláneas? Esta limitante de deducción de intereses. Podemos ver que la primera limitante es que va a ser un 30% sobre la utilidad ajustada, es lo que se va a poder deducir para efectos fiscales. Pero tenemos un tope exento. El tope exento es, si tú no sobrepasas los 20 millones, todos tus intereses van a ser deducibles. Bien, aquí les vamos a poner a continuación un caso práctico para que quede mucho más claro la mecánica que se debiese llevar a cabo para efectos del cálculo. En primer lugar, tenemos que determinar los intereses netos del ejercicio. ¿Cómo lo determinamos? Como podrán ver en su pantalla, partimos de los intereses devengados, en este ejemplo de 185 millones, le quitamos los intereses acumulables para efectos fiscales, 42 millones, y también le quitamos los intereses que están exentos, es decir, los 20 millones de pesos. Con esta fórmula llegamos a intereses netos del ejercicio por cantidad de 123 millones. Ahora bien, ya que determiné los intereses netos, voy a determinar la utilidad fiscal ajustada, en la cual parto, en la parte inferior de la lámina, de una utilidad fiscal de 754 millones, le disminuyo los intereses devengados por 185 billones y también le voy a reducir la depreciación fiscal, no únicamente de activos fijos, también voy a incluir los gastos y cargos diferidos y los gastos en periodos preoperativos. En este ejemplo nos da una cantidad de 248 millones que por diferencia llegamos a una utilidad ajustada de 321 millones. Ya que tenemos los intereses netos del ejercicio por 123 millones y la utilidad fiscal ajustada por 321, ahora vamos a determinar el límite de deducción de intereses. Partimos la utilidad fiscal ajustada por 321 millones por la tasa que habíamos comentado del 30% y nos da un límite de deducción máximo que podemos deducir de 26 millones. ¿Qué pasa en este ejemplo? En la parte inferior podrán ver que los intereses netos que tenía esta compañía son 123 millones, pero el límite que tengo del 30% es únicamente de 96 millones. La diferencia de 27 millones en este ejemplo sería un interés no deducible. Pero dirán, ¿qué pasa con este interés no deducible? Bien, estos 27 millones se pueden considerar deducibles en los próximos 10 años, siempre y cuando este monto se vaya considerando en el promedio de los intereses devengados. Sin embargo, hay un tema muy importante, que para que tú puedas tomar esta opción de los 10 años, tú tienes que llevar un registro, el cual debe estar a disposición de las autoridades fiscales. Ahora bien, otro tema que ha causado mucha importancia respecto a toda la población es el tema de la economía digital, la cual nos dice, bueno, ¿qué pasa o por qué se está dando esta incorporación en la ley de impuesto sobre la renta en materia de economía digital? Inclusive es un tema que también se incluyó en la ley del impuesto a valor agregado. Veamos bien. Sabemos que en los últimos años ha crecido de manera importante el tema de la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas. Nos viene a la mente el tema de Uber, el tema de Airbnb, etcétera. Hay muchos temas que ha crecido, el tema inclusive Amazon, etcétera. Cada vez están creciendo y están viendo todas las autoridades que el nivel de ingresos se está concentrando en este sector. ¿Qué es lo que están buscando en México y a nivel internacional? Incorporar reglas que realmente le permitan obtener una mejor recaudación en materia de impuesto sobre la renta y de IVA, e inclusive en México que se tenga una mejor competencia al extranjero con la parte de los proveedores nacionales. Ahora bien,
¿Qué pasa en materia de impuesto sobre la renta? ¿Quiénes van a estar obligados? Están obligados todas las personas físicas que tengan una actividad empresarial y por concepto de enajenación de bienes o prestación de servicios que se hagan a través de Internet o plataformas tecnológicas o inclusive aplicaciones. El impuesto que van a hacer estas personas físicas va a ser mediante una retención. Esta retención la va a hacer la persona moral o la persona física que preste el servicio a través de esas plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas. Como podemos ver en la siguiente lámina, aquí les estoy incluyendo cómo se va a determinar de manera general la retención. Cada retención o cada impuesto se va a pagar dependiendo el tipo de servicio, es decir, si es prestación de servicios de transporte, si es un tema de enajenación de bienes o si es un tema de hospedaje. Vamos a verlo. La retención se va a determinar de acuerdo al nivel de ingreso y de acuerdo a la tasa de retención que vamos a determinar. Por ejemplo, en lo que respecta a la prestación de servicios de hospedaje y terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, ahí también tenemos Uber Eats. Tenemos 4 rangos que van de ingresos de hasta 5,500 hasta más de 21,000 pesos y la retención puede oscilar desde un 2% a un 8%. Veamos la siguiente tabla. Esto va enfocado a la prestación de servicios de hospedaje. También tenemos 4 niveles que puede ir de ingresos mensuales desde 5,000 pesos hasta más de 35,000 pesos y también la retención varía desde un 2% a un 10%. Bien. El último concepto que tenemos de esta distribución de la economía digital es la enajenación de bienes y prestación de servicios. Aquí tenemos más líneas que van ingresos de hasta 1,500 pesos hasta más de 100,000 pesos. Y la tasa es mucho menor, que va de un 0.4% y hasta un 5,4%. ¿Qué pasa con el IVA? Les comentaba inicialmente que la reforma de economía digital no únicamente afecta al impuesto sobre la renta, sino también al IVA. Pero el IVA va dirigido a un sector muy importante, que son los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos extranjeros que no están pagando impuestos en México. ¿Qué es lo que vio la autoridad? Oye, tú tienes un beneficio por esos servicios de plataforma o por esos servicios de un servicio de hospedaje, etcétera. Tú tendrías extranjero que estar pagando impuesto en México. A raíz de ello se incorporó esta reforma en materia de IVA que ahora va a obligar a los extranjeros a pagar una tasa del 16% del IVA. Sin embargo, ¿a quiénes van enfocados? Los servicios que realmente van a estar grabados a esta tasa del IVA, lo podemos ver en la lámina, son aquellos servicios que puedan darse de descarga de imágenes, video, películas, música, juegos, entre otros. También enseñanzas a distancia, clubes en línea, páginas de citas o inclusive aquellos servicios que son a través de una intermediación. A raíz de esto, lo que está obligando la autoridad fiscal al residente en el extranjero, primero, que se dé de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, que tenga su firma electrónica, que lleve un control de todas las personas que le está prestando un servicio e inclusive que se lo informe a las autoridades fiscales, que si el contribuyente requiere un CFDI también lo tiene que emitir y algo muy importante, tiene que nombrar un representante en México y obviamente manifestar qué domicilio fiscal va a tener este residente en el extranjero. Y ojo, un punto importante que decían los extranjeros o que estaba en polémica hoy es, ¿qué pasa? ¿Únicamente puedo pagar el IVA? ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? Salió una regla como parte de esta misma reforma que dice, aunque tú tengas la obligación de pagar el IVA, residente en el extranjero, no vas a causar establecimiento permanente en México. En otras palabras, no vas a ser sujeto del impuesto sobre la renta, únicamente del pago del IVA. Muy bien, hasta aquí es mi participación en materia del impuesto sobre la renta, recordándoles que al final de cada una de las exposiciones, inclusive durante el desarrollo de los temas, podrán ver en la parte inferior de la presentación la parte de un chat donde pueden cada uno de ustedes incluir las dudas y preguntas que tienen, las cuales estaremos respondiendo al final de la participación de cada uno de nosotros. Agradezco mucho la atención y seguimos a sus órdenes. Bien, Oscar, yo creo que el comercio digital definitivamente nos alcanzó. Lo único que por lo que entendí es que lo están regulando fiscalmente. Bueno, habrá que ver a estos residentes en el extranjero que, si bien van a venir a solicitar un RFC, pues que no sean los trámites tan burocráticos que conocemos, ¿verdad?
Bueno, esto es en base al comercio digital. En base a la limitante de intereses, pues habrá que analizar las empresas que realmente están apalancadas, porque creo que les pueda pegar bastante fuerte en su limitante de deducción. Bueno, Sí, inclusive, porque bueno que lo comentas, es un tema muy importante. Hablamos de temas internacionales, hablamos de nuevas reglas a nivel internacional, hablamos de reglas en materia de deducción de intereses. Lo recomendable para todos los clientes que nos están viendo en este momento es determinar de manera preventiva los impactos que podrían tener a partir de estas reformas y asesorarse para poder tomar las mejores decisiones. perfecto, Oscar. Bueno, continuando con nuestra charla, pues ya analizamos un poco la economía global. Bueno, y aquí te hago la pregunta, mi estimado Roberto, ¿y de los estímulos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el outsourcing? ¿Viene cierta regulación? ¿Qué opinas? Así es, mi Alex. Gracias, buenos días a todos. Nuevamente les agradecemos que estén aquí, como lo mencionaba Oscar, por ahí están las preguntas. Al final haremos pues, participación de todos para dar respuesta a cada una de ellas, y en caso de que no podamos contestar en el momento, que me imagino y espero que ya haya bastantes preguntas acumuladas, pues las estaremos contestando vía correo electrónico, ¿no? Bueno, entrando un poquito en materia, en lo que comentaba aquí el buen Alex es, ¿qué pasa con los estímulos fiscales? En realidad, y como lo hemos venido platicando ya todos, la reforma no viene a hacer un incremento en las tasas impositivas, ¿no? En materia de estímulos fiscales, ¿qué pasa? Supuestamente quieren darle una certidumbre jurídica a los contribuyentes. ¿Con qué? Pues asumiendo que los estímulos fiscales que se encontraban en la ley de ingresos, recuerden que en la ley de ingresos es donde mayormente tenemos este tipo de estímulos. Lo que dice la reforma ahorita dice, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a dar mayor certeza jurídica, y ahora en lugar de que los tengas en una ley de ingresos, como lo comentaban aquí algunos de mis socios, que te decía que la ley de ingresos, recordemos que tiene una vigencia anual, pues ahora te lo voy a poner ya en la ley del ISR, en donde te voy a dar cierta certeza de que no te lo voy a mover, ¿no? Yo recuerdo que en algunas ocasiones estuvimos viendo con algunos clientes el tema de ver cómo aplicar ciertos estímulos. Me acuerdo aquel estímulo de las fibras y de las famosas fibras, en donde no sabíamos qué iba a pasar con él, y había cierta incertidumbre, ¿no? Por cierto, y no es tema ahorita de los estímulos, pero recordemos que también la reforma trae un tema en donde prácticamente deroga el sistema de las fibras. Pero bueno, siguiendo con el tema de los estímulos fiscales que estábamos platicando, les digo que lo que hace ahorita la reforma es, en lugar de tenerlo en la ley de ingresos, nos lo pone en la ley del ISR, y más aún así, lo que me sorprende un poquito a mí es que dentro de la exposición de motivos se expresan ciertas situaciones que nos hacen creer o nos hacen ver como que si esta transformación, por llamarlo así, y no ponerle nombres ni etiquetas, como si esta transformación fuera para beneficio de todos nosotros en este rubro de estímulos fiscales. Existían ya algunos estímulos que, si bien estaban bien regulados, lo único que vienen a hacer con la reforma es a limitarlos. Varios de nuestros clientes nos han estado consultando respecto a ciertos estímulos en donde estamos preocupados realmente, porque la exposición de motivos, como bien les decía, nos menciona que se está dando un estímulo, nos están haciendo creer como si se estuviera dando un estímulo nuevo. Sin embargo, del análisis referido y haciendo este análisis con respecto al año pasado, lo único que vemos es que ese estímulo ya estaba. Ese estímulo estaba en la ley de ingresos, y lo único que hacen es que ahora lo limitan. Tal es el caso de los estímulos relacionados con el consumo del IEPS. Hay un estímulo que actualmente existe en materia de consumo de IEPS, en donde tú puedes acreditar el IEPS contra el ISR que resulte a tu cargo. Ese estímulo no estaba limitado.
Ahora le agregan una palabrita y te dice que los estímulos, que este estímulo está otorgado para los contribuyentes, pero los que no superen los 6 millones de pesos, de los 60 millones de pesos, perdón. Entonces quiere decir que lo único que hicieron no es que hicieron un nuevo estímulo, simplemente limitaron este estímulo. Y otro caso que también está sonando mucho entre el tema de los transportistas es un estímulo del IEPS que también lo puedes aplicar contra el ISR. Este estímulo del IEPS contra el ISR es un estímulo relativamente sencillo. Yo vengo estudiándolo desde hace un tiempo con algunos de nuestros clientes, lo venimos aplicando, en donde este estímulo del IEPS inicialmente era inoperable, porque te daban ciertas fórmulas y te daban ciertos factores que te decían que la autoridad lo tenía que publicar, y esta publicación nunca se daba. Entonces, la verdad es que yo recuerdo hace escasos 3 años, 4 años, en donde el estímulo lo aplicábamos, pues como Dios nos daba a entender. Entonces decíamos, bueno, pues agarramos el factor que pensamos que es aquí y que es acá, pero este estímulo lo podíamos aplicar, bueno, se podía aplicar en este ramo del sector de transporte de carga a todos, ¿no? A todos los contribuyentes. ¿Qué pasa con esto? Este estímulo también se ve limitado. Y hay otro estímulo que también está haciendo mucho auge, que es el estímulo del peaje. El estímulo del peaje también lo limitan a los contribuyentes que no tengan más de 300 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Otra vez nos hacen creer como que el estímulo están nada más moviéndolo de la ley de ingresos a la ley del ISR, pero nos están poniendo limitantes. Entonces, cuidado con esto. Yo creo que hay que ir pensando para todos aquellos que estábamos utilizando estos ciertos estímulos, hay que ir pensando en qué vamos a hacer si los estamos haciendo, perdón. Hay otro tema también que ese sí, directito, lo pasaron de la ley de ingresos, lo pasaron a la ley del ISR. Y es un estímulo que si no lo están aplicando por ahí, ustedes, creo que es bueno retomarlo, es la PTU. La PTU que tú pagaste en un ejercicio, la puedes disminuir a nivel pagos provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que la PTU se determina de forma anual. Y los contribuyentes tenemos la obligación de hacer pagos provisionales. Este estímulo consiste básicamente en disminuir la parte proporcional de la PTU que tú pagaste en el ejercicio en los pagos provisionales que tú hagas. Es un estímulo que muy seguramente no sé si lo estemos aplicando, pero es importante retomarlo. Podemos decir que a lo mejor, o yo me atrevo a decir que todos nuestros clientes lo estamos haciendo, dado que tienen muy buenos asesores fiscales. Ok, otro estímulo es un estímulo que también ya estaba estipulado, simplemente tuvo una variante. La variante básicamente hay que ver, es un estímulo en donde se aplica para emplear a discapacitados que tengan discapacidades motriz, auditivo y de lenguaje, en donde el estímulo anteriormente lo que te decía era que podías podías disminuir de tu base el ISR retenido por sueldos respecto de este tipo de trabajadores. Lo que te dice ahora el nuevo estímulo es que te dice que ahora puedes deducir no nada más la retención, ya no la retención, ahora puedes deducir el sueldo que le pagas a este tipo de trabajadores. ¿Sí? Entonces es un cambio importante que hay ahí en este estímulo para que aquellos que lo estemos aplicando lo consideremos. Hay otros estímulos en donde básicamente lo único que hicieron fue darle ciertas facilidades y nos dieron algunos otros beneficios. Yo recuerdo cuando empezaron a hacer cambios en toda esta parte del rubro de estímulos y mi idea personal, esa es personal, les platico, para mí esta transformación a la que yo me refiero viene con una política también un poquito de financiamiento. Es decir, el tema de la compensación que comentábamos hace unos momentos, el tema de la compensación universal, el tema de la idea general para mí es como que el gobierno está en una postura de págame y si te resulta a favor después, entonces te regreso tu dinero. Pero por lo pronto financiame tantito y ya después te regresaré el dinero.
Parte de los temas, pues no se quedaron atrás los estímulos, ¿no? Hay ciertos estímulos, como el de la inversión en la producción cinematográfica, que te decía que, bueno, ahora lo vas a poder aplicar no nada más contra el ISR anualizado, sino contra el ISR de pagos provisionales. Otro estímulo que también surge bajo la misma tesitura es que el estímulo en infraestructura e instalaciones deportivas de alto rendimiento. Este estímulo también no nada más se acredita a nivel pago provisional, a nivel anual, sino lo haces a nivel pago provisional. Y bueno, pasando a otro tema que también es de mucha importancia, es el tema de la subcontratación laboral. Aquí el objetivo de la reforma básicamente es evitar la evasión fiscal en el pago de impuestos en este tema que ya es muy viejo, bueno, viejo relativamente, por lo de los outsourcings. Recordemos que estos outsourcing por ahí los tipificamos como satánicos, en donde lo único que se pretende con estas figuras es justamente la evasión de los impuestos. ¿En qué consiste la reforma? Básicamente, si ustedes recordarán, cuando empezó todo este auge del outsourcing, se empezaron a hacer se empezaron a emitir ciertas regulaciones para tratar de limitar este tema de la evasión, como fue el que tuvieras que tener los comprobantes del pago de las nóminas, el comprobante de la retención, el comprobante del pago del IMSS, porque realmente ahí es donde muchos de los esquemas de outsourcing es donde se están haciendo valer para disminuir su carga en materia de seguridad social. Acuérdense que también había un aplicativo. Me dio mucha curiosidad leer en la exposición de motivos que la autoridad misma nos está diciendo ese aplicativo que les publiqué realmente no está funcionando. Ya la autoridad se dio cuenta de que no está funcionando. Una medida que están ellos metiendo ahorita para efectos de regular y de tratar de minimizar el efecto por la evasión de impuestos con estos esquemas es la retención del impuesto al valor agregado. Lo que te está diciendo ahorita la reforma es que tienes que, cuando tú recibas un servicio de este tipo de outsourcing, tienes que hacer una retención del IVA. Con esto lo que quiere cerciorarse la autoridad es que se evite justamente todo este esquema que realmente está muy bien estructurado, que se evite justamente la evasión del impuesto. Ahora bien, esta retención obviamente la tiene que hacer quien paga por el servicio. Si bien esta reforma va respecto del IVA, también tenemos que considerar que en la ley del ISR nos ponen una regulacioncita en donde nos dice tampoco será deducible para ti si no cumples con el tema de la retención del IVA, ¿sí? Entonces, esta es una reforma que la verdad yo creo que si bien nos hace trabajar más, porque tenemos que llevar ahora otro control respecto a las retenciones que hagamos en materia de IVA para este tipo de servicios, pero yo creo que es un tema, es una regla o es una norma que realmente sí viene muy bien a delimitarlo y ayudar un poco a la evasión, ¿no? Hay por ahí otro tema en materia de arrendamiento inmobiliario en donde nos mete nuevamente al esquema que estamos hablando de esta nueva era digital, que son los famosos CFDIs, ¿no? Los comprobantes fiscales digitales. Esto realmente lo que viene a hacer es, viene a regular un poquito el marco de las rentas vencidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se entra en un litigio ya respecto al arrendamiento, lo único que nos está diciendo la reforma es que la autoridad judicial va a solicitar los CFDIs de esas rentas vencidas. Y en caso de que, no se compruebe que se emitieron estos CFDIs por rentas vencidas, la autoridad judicial le va a avisar al SAT para, en dado caso, que el SAT tenga en consideración esto y empiecen las revisiones en esto. Se ha detectado que ha habido mucha evasión respecto a este tema de arrendamiento. Otro tema también que básicamente lo único que viene a modificar es el arrendamiento de equipo industrial, comercial y científico.
¿sí? Esta nueva reforma que viene a darse, básicamente lo único que hace es que nos quita un artículo que nos estaba estorbando por ahí para evitar confusiones. No hay cambio, como lo repetimos, no hay cambio en las tasas. La tasa continúa siendo la misma, es el 25% a retener. Y perdón, se me omití aclarar que esto es respecto a residentes en el extranjero, ¿sí? Esta retención se hace a los residentes en el extranjero y la única aclaración es que se elimina un artículo de la ley del ISR para dejarlo más claro. No hay realmente un gran cambio. Con esto termino mi participación. Alex, yo creo que aquí 2 puntos a considerar, mi estimado Roberto. Uno es, pues en el caso del outsourcing, que pues yo creo ya la mayoría de las empresas lo utiliza, dar el efecto de la retención, porque al final de cuentas quien recibe el servicio, pues es el obligado solidario sobre esa retención, ¿no? Y la otra interesante es, pues los estímulos fiscales aquí están, hay que aprovecharlos, son pocos, y no aprovecharlos, pues yo creo que estamos ahí desaprovechando algo. Bueno, estimados amigos, pues esta transmisión en vivo, vamos a empezar al área de preguntas y respuestas, que creo que ya están llegando bastantes. Aquí tengo algunas. La primera es para Asunción. Asunción, llama mucho la atención de tu plática y están preguntando mucho, bueno, en el esquema de reportables, ¿qué pasa si no lo reporto? ¿Cuánto es mi sanción? Bueno, pues prácticamente tenemos que considerar que efectivamente hay 2 actores dentro de este tipo de esquemas reportables. Uno son los asesores fiscales y específicamente también el contribuyente que recibe el beneficio. Entonces, para cada uno se establecen infracciones. Las sanciones no solamente van en el sentido de que no se reporten, sino también de que se reporten de forma incompleta o con errores que sean importantes que de alguna manera no permiten analizar el esquema. Entonces, prácticamente para lo que son los asesores, las multas pueden ir de 20,000 pesos a 20 millones de pesos, y prácticamente para los contribuyentes que se benefician pueden ir del 50% al 75% del beneficio fiscal que obtuvieron. Perfecto, no, pues suena interesante, sobre todo las cantidades, ¿no? Porque sí, pues definitivamente no son cantidades pequeñas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, otra pregunta que está llegando es para ti, mi estimado Oscar. Me están diciendo, bueno, ¿qué pasa si tengo un interés no deducible y ya traigo la capitalización delgada? Muy buena pregunta, Alex. Efectivamente, si tú ya traes un interés no deducible determinado con las reglas de capitalización delgada y aparte determinas un interés por el límite de la deducción de intereses, lo que tienes que es compararlo. Si excede el límite de los intereses, vas a tener un interés no deducible, pero si tienes un interés por la capitalización delgada, hasta ese tope va a ser no deducible. Perfecto, Oscar. Pues bueno, son bastantes preguntas. Les recomendamos nos dejen su correo electrónico ahí en el mensaje para darles contestación a todas. Yo creo que una última pregunta, y esta está para mi compañera Xochitl. Bueno, dice aquí, ¿qué pasa si las tasas de interés están bajando? ¿Qué impacto tendrá en la economía mexicana? También excelente pregunta. Recordemos que en términos económicos, a mayor riesgo, mayor expectativa de ganancia. Bajo esta premisa, consideremos que los meses pasados o incluso los años pasados que las tasas de interés estuvieron subiendo para México, fue porque las tasas de interés de Estados Unidos estaban mostrando estos incrementos. ¿Y cuál era el mensaje que en particular el Banco de México quería enviar para efectos financieros a los inversionistas? Sé que soy más riesgoso como país, pero estoy dispuesto a pagar porque te quedes. Entonces, al incrementar esas tasas de interés, lo que se hacía era retener capitales, evitar una fuga masiva. Al bajar las tasas de interés, y sobre todo si consideramos la coyuntura económica, que como platicábamos, es una coyuntura económica de freno hacia la economía en general, lo que se está buscando es incentivar el consumo. El hecho de que estas tasas de interés ya no estén tan altas, incentivan a los inversionistas a consumir más, y por lo tanto intentan generar un ciclo económico prodigioso al momento de estimular el consumo y por lo tanto estimular también la oferta. Entonces, es una especie de medida económica que se toma para tratar de poner una especie de colchón para evitar un golpe tan fuerte en la contracción económica mundial y en particular en México. Pues interesante, Xochitl. Acabas de mencionar una situación financiera a mayor riesgo, mayor inversión.
recuerden, para efectos fiscales no puede ser así. Hay que tener mucho cuidado ahorita por el exceso de las multas, son caras y pues cada vez nos están cerrando más la puerta, ¿verdad? Pues bueno amigos, esto es todo, aquí están nuestros datos, los invitamos a visitar la página, ahí van a encontrar los socios, las oficinas y los invitamos a leer el boletín fiscal que próximamente se los estaremos proporcionando. Muchas gracias por su atención.